Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola a todos nuestros miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura. Estamos en la sección Conversaciones Palabra Pura, donde traemos testimonios de todos nuestros miembros alrededor del mundo para inspirar a otros a seguir a Jesucristo y demostrarles cómo se puede salir de la oscuridad a la luz. Nuestra invitada de hoy está hoy por tercera vez, Jessica Carolina García. Bienvenida a Conversaciones Palabra Pura, muy agradecidos por habernos contado tu testimonio. Vamos en las dos primeras partes que cuentas el antes, hoy vamos a entrar al después. Bienvenida nuevamente. Hola pastora, muchas gracias. Bueno, la semana pasada, en el programa pasado, en Testimonios Palabra Pura, llegaste a contarnos cómo en el mundo en que tú te encontrabas, Satanás era el bueno y Dios era un Dios controlador. Sí. Satanás era el que buscaba que las personas se divirtieran con drogas, con alcohol, que fueran libres, pero que este Dios del que tú habías oído, el que quería controlar a la gente con reglas, que no quería que las personas fueran libres. Me gustaría, ¿dónde aprendiste ese concepto? Porque ese concepto era creído así. Pastora, en las fiestas, más que todo porque pues yo me movía mucho en esas fiestas electrónicas, entonces en las fiestas electrónicas, siempre se alababa mucho como a Satanás, las imágenes, no, Satanás es el bueno, él es, y también como en Venezuela como manejan mucho el espiritismo, entonces los mismos jóvenes dicen, pero es que Dios es un Dios controlador, más que Satanás es un Dios, Satanás fue un ángel que se le reveló a Dios porque Dios no lo dejaba ser libre. Entonces en las fiestas electrónicas que se viven en ese mundo, que era donde yo pues prácticamente trabajaba, eran esas imágenes que se enfocaban, o sea, eran puras imágenes de demonios, de Satanás, como que yo soy rebelde, entonces yo me identifico con un demonio y cosas así. Dime cómo entonces cuando tu prima, una prima Andrea, te pasa a ti los audios de Escuela Bíblica de Iglesia Palabra Pura, que son 227 audios, donde traemos la enseñanza bíblica, la verdad de cómo fue creado todo, la verdad de quién es Satanás, la verdad de quién es Dios, la verdad del plan de redención, de la caída del hombre, cómo Jesús fue a la cruz. Mejor dicho, es una escuela bíblica completamente gratis que le abre los ojos a las personas a la verdad. Tú cuando empezaste a escuchar lo que decía esta escuela bíblica, me imagino que estabas llenas de dudas porque buscaba contrariar todo lo que tú creías. Entonces, ¿por qué empezaste a aceptar lo que decía ahí o cómo esa duda la fuiste venciendo? Pastora, me fui como al pasado. Sí, como que yo escuchaba cada cada audio y pues hasta lo dialogaba mucho con Andrea y también al venir aquí a la iglesia. Entonces yo escuchaba y yo me iba al pasado, entonces yo decía, ya entiendo por qué me pasaba estas cosas, ya entiendo por qué pasan estas cosas en el mundo. Entonces Dios no es que sea un Dios malo, sino que es el Dios creador y el plan de Él era perfecto, sino que hubo una intervención. Entonces esas cosas como que se me empezaron como a revelar y entonces era como mi mente se iba al pasado y como a escuchar todo eso y todo eso. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué la religión? Entonces cuando ustedes empiezan a tocar el tema de la religión, que es donde lo que lo aleja a uno, pues uno del joven quiere siempre como la diversión. Entonces, claro, la religión, como ponen tantas trabas, entonces cuando ustedes empiezan a hablar de la religión en los audios, yo empiezo como a entender, ok, entonces es esto, Dios no me quiere a mí,
oprimida, sino que Él me quiere libre, Él me acepta, Él fue el que me creó, Él tenía un plan perfecto y empieza ya entonces los audios a hablar de Jesús. Entonces para mí Jesús se me volvió muy revelador porque yo dije, Jesús es la imagen de Dios. Entonces entre más yo escuchaba los audios y entre más venía aquí a la iglesia, entendía que Dios era un Dios amoroso y nos lo demostró en Jesús. Y entonces empezaba como yo, bueno, Jesús murió por mí, Él se entregó por mí, Él quiere sacarnos del pecado, pero todo este problema fue por desobediencia y lo causó Satanás. Entonces yo ya empecé a colocar como en orden las ideas, como que este mundo es tan malo por Satanás, y por eso es que este mundo en el que yo vivía es muy malo, y yo decía, la gente es muy mala, pero aquí en la iglesia yo empecé a conocer, la gente es buena, y personas como muy agradables, personas muy sinceras. Entonces todo eso empezó como a llenarme a mí, y a través de los audios, entonces yo escuchaba los audios, entonces yo me empecé como a enamorar, y mi hija, entonces yo hablaba mucho con Hannah, y eso fue lo que me hizo a mí transformar mis pensamientos, fue pasito a pasito, pero lo fui logrando. Cuando tú dices, me imagino que las personas son buenas, yo creo que te refieres a personas que han sido nacidas de nuevo, que transforman sus vidas. Sí, señor. En realidad las personas son malas, mentirosas, engañadoras, torcidas. Pero cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, empezamos a poner su verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestro caminar, y es ahí cuando empieza a transformarse todo. ¿Qué pasó cuando tú entendiste que Jesús fue a la cruz por tus pecados? ¿Empezaste a reconocer tu vida, que no era diversión, sino que en realidad era una vida de pecado? ¿Tú entendiste eso? ¿Lo reconociste como pecado? ¿O creíste que, ahora Dios quiere llamar diversión lo que yo llamar pecado lo que yo llamo diversión? ¿Cómo fue ese choque contigo? Pastora, ese choque fue como revelador, porque yo ya sentía que yo era una persona mala y que yo ya estaba dispuesta a ser mala, y que yo había hecho tantas cosas tan feas, tan malas y tan dañadas, que yo no era una buena persona. Siempre tuve ese concepto mío. Cuando acá reconocí que yo era pecador y que necesitaba un Salvador, porque esa era mi naturaleza, y yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, algo en mí empezaron cosas a cambiar. ¿Cómo qué? Como a sentirme diferente, pero fue lento, porque yo decía, empecé como a sentir como esa paz conmigo mismo, yo no soy mala, y yo decía, pero bueno, yo soy de esta forma, pero ya empecé como a hacer las cosas diferentes, cosas que yo hacía antes ya no las hacía, mi carácter fue cambiando, ya las cosas no me divertía, ya no me llenaba las fiestas, porque pues yo llegué acá en Pereira, y Satanás es muy cochino. Él le pone uno tentaciones, le pone cosas, y yo llegué a ir a fiestas electrónicas estando acá en Pereira, pero ya no me llenaban, no me sentía bien ahí. Yo sentía como que esto ese no era mi lugar. Cuando tú recibiste a Jesucristo, que recibiste el perdón de tus pecados, que reconociste esta sangre es el pago de Jesús para que yo sea libre, ¿qué pasó en ti? ¿Cómo empezaste a verte tú? Porque ya habías pasado por toda esta basura, por todo este mundo oscuro. ¿Cómo empezaste tú a verte? ¿Perdonada? ¿Entendiste lo que era la justificación? ¿Qué entendiste de la cristiandad que logró que tú fueras cambiando cómo te veías a ti misma? Pues yo empecé poquito. Primero pensé que mi vida podía ser diferente. O sea, que yo podía trabajar por mi hija, que podía adaptarme a la sociedad, porque por ejemplo ese era uno de mis problemas, que yo sentía que yo no me podía adaptar a la sociedad, que yo ya no pertenecía acá. Y una de las cosas que más me dio esperanza fue el plan redentor de Dios. Cuando Dios tiene un propósito para mí, hay algo después, todo no se acaba en la muerte, tenemos un mundo, hay otro mundo, una eternidad. Entonces yo decía, wow, es interesante porque pues las cosas de este mundo materiales son muy superficiales, pero en Él hay un propósito después de la muerte. Entonces si yo lo sigo a Él va a haber un cambio, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, puedo cambiar, hay una esperanza de que va a cambiar, mi vida va a cambiar, yo voy a ser diferente, y no se me costaba. Eso fue lo más... ¿Tú te sentiste perdonada por Jesús o te costaba recibir el perdón de Dios? Sí, pastora, eso sí. ¿Cuál? Sí, ¿cuál? Sí me costó. ¿Sí te costó? Sí me costó. Sí, ese fue
un proceso que puedo decir que hace poco que empecé a sentir, porque pues había cosas que yo decía, hice eso tan malo que yo no merezco, o sea, no me sentía merecedora de la gracia. Es que es verdad, ninguno se lo merece, ni tú ni nadie se merece la gracia de Dios, por eso tiene que ser por gracia, porque si fuera merecida, Él no hubiera hecho nada porque nadie se merece nada. La gracia de Dios nace del amor de Dios por una creación que está caída, para buscar su brazo extendido de perdón a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. El pecado tiene que ser pagado, eso sí lo tienen que tener claro todos los humanos del planeta. El pecado se tiene que pagar, pero Dios envió a Jesucristo para que el pecado fuera pagado por Él, para que el que reciba a Cristo, su paga de pecado la haya hecho Jesús por esa persona. Cuando a una persona le cuesta recibir el perdón, Jessica, Carolina, es cuando magnifica su pecado por encima del sacrificio. A mí me parece que tenemos que tener una revelación del sacrificio de Jesús, de verlo tan gigante que Dios se hace hombre, va a una cruz, derrama su sangre para el perdón de pecados, que ya ahí uno dice, Dios de mi vida, qué gracia tan avasalladora, tan inmensa, tan desproporcional, como un Dios creador hace esto por amor por mí. Cuando uno magnifica el sacrificio de Jesús, uno empieza a comprender que de verdad fue perdonado. Pero al principio me imagino que le cuesta mucho a la gente, porque dice, yo hice esto, uy no, Dios debe estar todavía enojado conmigo, yo qué voy a hacer, yo esto tan malo que hice, a lo mejor el sacrificio es para personas menos malas, no tan malas, yo hice cosas muy graves. No, el sacrificio de Jesús es para todos, para todos. Entonces, ¿pudiste llegar a la comprensión de que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús? Sí, pastora. No por tus obras, sino por la obra de Jesús. Así es. Pero también me dijiste que ese paso a paso se fue dando poco a poco, y sobre todo cuéntanos, porque tú, aunque estabas oyendo, muchas veces no querías seguir oyendo, como si el mundo de tinieblas te quisiera volver a sacar, pero fue tu hija la que te insistió. Cuéntanos eso. Sí, porque eso fue muy duro, fue cuando mi familia me dio la espalda. Entonces, o sea, mi pensamiento fue, ¿para qué tanto si busqué tanto a mi familia, y mi familia todos me juzgaron y me señalaron? Entonces yo dije, no, pues no hay esperanza para mí. Entonces eso fue lo que yo dije, no, pues ya no, me daba como vergüenza venir. Porque yo dije, no, pues yo quería hacer todo muy bien, pero desobedecí, me metí en deudas, llegué a los audios porque no había llegado hasta allá. Entonces yo ya sentí como que ya la embarré. ¿Cuánto tiempo te demoraste en escuchar los audios? 1 año. 1 año. ¿Tú qué le aconsejarías a quien empieza a escuchar esos audios que se demoren 1 año? No, pastora, que se los escuchen muy rápido, porque eso fue, porque yo me los escuchaba un pedacito, entonces claro, cada audio era una revelación, pero entonces cometía errores, y cuando ya llegaba al audio, yo como que, ¿por qué hice esto? Entonces esas cosas, entonces a mí ya me daba como vergüenza, porque yo dije, volví a hacer todo mal. Entiendo, pero entonces eso te daba pena. Jamás un enfermo tiene que huir del médico. El médico, para eso están los médicos, para los enfermos. La iglesia es una cantidad de personas que vienen de un mundo de pecado, de tinieblas, porque no había otro, y la palabra se encarga de lavar, es el jabón, es el agua para ir transformando. La suciedad muchas veces necesita mucha agua y mucho jabón. Nunca huyan del jabón y del agua cuando estén sucios. Eso es un consejo que les doy, bien lógico. Nunca huyan del agua y el jabón cuando estén sucios. Siempre acudan al agua y al jabón. Nunca huyan de la iglesia porque están haciendo las cosas mal. Vayan, necesitan agua y jabón, necesita transformarse, necesita inyección de doctrina, necesita inyección de fe, necesita inyección de ánimo, necesita inyección de reprimenda, de regaño, de zarandeo. Siempre necesitamos en este camino estar escuchando la palabra, porque es la única que nos entra en el camino de Dios. Pero tú cometiste el error de no voy más,
Dejo de escuchar, pero eso es una táctica de Satanás, déjame decirte, porque a Satanás no le importa que usted nazca de nuevo, lo que sí le importa es que nazca de nuevo y se vuelva un cristiano victorioso, porque un cristiano victorioso es muy mal testimonio para él. Entonces le importa que listo, quieren hacer de nuevo, ok, hasta ahí, pero ya que usted me empiece a ser el número uno, que usted empiece a salir de deudas, que su vida se empiece a arreglar, que usted empiece a caminar como tiene que caminar, que su salud se mejore, que su familia se mejore, eso sí no, entonces lo quieren alejar para tener un poco de gente que sí cree en Jesús, que van camino al cielo, pero con unas vidas destruidas, y por eso nosotros jamás nos podemos alejar de la palabra, porque el continuo agua y jabón es la que nos mantiene continuamente como yendo de victoria en victoria, y cuando se atraviesa algo, tenemos que insistir y persistir, pero tú caíste en esa trampa, te alejaste, pero tu hija le fascinaba venir a la iglesia. Así es. Entonces tú me decías que le fascinaba venir, pero tú no querías venir y le empezaste a poner una excusa a tu hija, ¿que era cuál? Cuéntanos. La excusa era decirle que no teníamos para el pasaje. Entonces le decía, nos toca irnos caminando. Y pues mi hija estaba muy chiquita. Entonces ella me decía que no importaba. Entonces yo con la excusa de que el próximo domingo me dijera, no quiero, me venía desde Dos Quebradas hasta acá Pereira caminando, era más o menos 1 hora. Entonces nos veníamos caminando y nos íbamos caminando. Y el próximo domingo ella era la que se paraba, mami, vámonos para la iglesia. Quiero caminar, a mí no me importa caminar. Miren esto, miren esta belleza. A mí me encanta escuchar estas cosas porque mucha gente te sale a ti, no tengo para el pasaje. Excusas. Caminando llueva, truene, relampaguee, la doctrina, la palabra, el agua de la palabra es lo que nos ayuda a transformar. La Biblia dice, si buscaras como tesoros la palabra, si lo buscaras como un tesoro. Mucha gente pone la excusa, está lejos, no puedo, pero 1 hora al sol, caminando con una niña chiquita que decía no me importa, la niña, mejor dicho, Hannah le va a dar un regalo para que sepa. La niña le decía, mami, vamos caminando, y usted, el otro domingo me va a decir, estoy cansada, de la niña, vamos caminando. Y otra vez a caminar. ¿Cuánto tiempo duraron caminando? Ese se me convirtió ya el paseo del fin de semana, entonces ya comprábamos helado, en vez de comprar para lo que nos gastábamos en pasaje, nos lo comprábamos en helado, caminábamos, veníamos y nos íbamos al parque, nos sentábamos a comer helado y nos volvíamos ahí caminando. Y recordar eso le da ganas de llorar. Sí, porque fue lindo porque ahí fue donde yo sentí que Dios me había perdonado todos mis pecados y que Él me estaba como que venga, no se vaya. Yo tengo un plan mejor para ti y así todo esté mal, así tu familia te dé la espalda. Ven que acá estoy yo. Bendito sea el Señor. Entonces su hija fue una aliciente y usted también me parece una buena madre que muchos niños conozco. Yo una vez leí la carta de un niño que le dio a sus padres que decía, tenía aproximadamente 6 años, y esa carta decía de Navidad, yo le pido a Dios que mis padres me traigan a la iglesia y ellos no quieren, y ese es lo que pido de Navidad. Uy, mire, usted no sabe a mí eso como me dio de duro, porque me provocaba era coger un palo y darle a los papás. Sí. Me dio durísimo. Sí. Que un niño pida de Navidad que me lleven a la iglesia para oír de Jesús, y los papás les daba pereza venir a la iglesia. Entonces cuando yo la veo a usted que le tocaba caminar al sol y al agua, 1 hora caminando, otra hora caminando con una niña chiquita, solo porque su hija se lo insistía. Gracias a Dios por eso, y muchos papás tendrían que poner atención que no les queda 1 hora, que pueden venir y que dejan de darle ese regalo que es su obligación, porque mi casa y yo serviremos a Jehová, al Señor, es una obligación de los padres sobre los hijos. No es la obligación de la iglesia
a usted educarle a sus hijos, no, esa es su obligación, y como obligación que usted tiene como padre, usted debería tomar esos niños y hijos, este es el mandato del Señor, nosotros vamos a ir, usted se me vaya a escuchar, ¿qué le enseñaron? Muestre, me imagino la niña, como usted me decía, ella misma me explicaba cosas de la palabra después de que salía. Sí, señora. ¿Cómo está su niña hoy? ¿De qué edad entró a la iglesia y cuántos años tiene hoy? Hanna llegó aquí a los 3 añitos. 3 años. ¿Y hoy cuántos tiene? 12. 12. ¿Y qué puedes decir de Hanna con Jesucristo? Hanna adora a Dios, adora la iglesia, es una niña, yo me siento muy bendecida con ella, es una niña muy sensata, muy seria, o sea, se acomoda, o sea, yo le digo, hija, hay que hacer esto, hay que hacerlo, o sea, ella nunca me pone peros, sí, hay que, o sea, no, Dios me ha educado muy bien a mí. Los principios de la palabra de Dios se la tienen bien educadita. Sí, señora. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tú le puedes decir? ¿Qué es lo que más te ha marcado a ti en tu vida personal? ¿Qué entendimiento de la palabra es lo que más te ha marcado? De conocer la palabra de Dios. De Dios, Jesús, la crucificación de Jesús. ¿Sí? Sí, que nos amó tanto, o sea, tanto, que entregar a su hijo y cómo él morir para salvarnos de nuestra propia desobediencia, o sea, como que voy a sacrificarme por ti porque te quiero y te quiero sacar de donde estás. Yo sé que tú no haces esto porque tú lo quieres hacer, sino porque es una influencia, otra naturaleza que te obliga a hacer estas cosas. Y eso a mí me ha marcado, o sea, conocer a Dios a través de Jesús es lo que siento que es el amor que tengo hacia Dios. Le voy a dar el micrófono para que predique el domingo. Esto me encanta, esto me parece encantador. A mí me encanta cuando la iglesia tiene ese conocimiento, esas bases tan profundas, ese entendimiento, esa radicalidad, porque pienso que es muy difícil que Satanás se robe cuando alguien entiende. De hecho, cuando miramos los evangelios, dice uno de los evangelios que cuando dice que cuando alguien oye la palabra, inmediatamente Satanás viene a robarse esa semilla. Hace una comparación Jesucristo con Satanás. Pero otro pasaje nos dice que cuando alguien entiende la palabra, es muy difícil que Satanás la robe. Entonces, para mí el que tú entiendas la palabra de esa forma es lo que te da seguridad. Ahora, ¿tú cómo te ves? Antes eras una persona endeudada, una persona en drogas, una persona en alcoholismo, una persona con una vida desordenada. Hoy, ¿cómo tú te defines a ti misma? ¿Cómo te ves? Yo me siento, lo más bonito que yo, me siento una persona victoriosa, porque en mi hogar hay paz. Con mi hija es un encanto, la he podido sacar adelante, cosa que nunca me imaginé que lo iba a lograr. Siempre tengo prosperidad en mi casa no hay deudas, no hace falta un plato de comida. Tengo a cargo a mi hermanito, tiene 15 años. ¿Cuándo llegó tu hermano? Mi hermano, él vivió un tiempo conmigo, mamá se lo llevó y volvió el año pasado. Con él ha sido un proceso, pero ahorita al recibir tanto, es un amor. Ya mi hermano antes ha sido una ayuda para mí, entonces yo me siento victoriosa. ¿Cómo recibió tu hermano la palabra de Dios? ¿Por medio tuyo? Sí, mi hermanito, sí. Mi hermanito, él la recibió pequeño. Él la recibió pequeño porque él vivió 3 años conmigo y él era enamorado de la iglesia. Y mi mamá se me lo llevó y el mundo me lo jaló. Y típico. Sí, ahí está. La adolescencia. Ahí está el problemita. Entonces yo le dije, mamá, que me lo devolviera. Entonces mi hermanito ahora vive otra vez conmigo. Al comienzo fue como que tan, pero... como todo tan, pero me alinea, papito. Sí, señora. Okay. Y él se ha vuelto muy obediente, sabe que viene acá a la iglesia y está prosperando él también. Entonces eso también me alegra mucho. Tengo una mejor relación con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, pues ellos a veces vienen, a veces no, pues tienen ahí su proceso, pero me la llevo mucho mejor con ellos que antes, entonces me considero que Dios me ha redimido, me considero bendito una mejor persona. Sí, gloria a Dios.
Pues gloria a Dios, mira que esto me parece hermoso, una persona que estaba en un hueco tan profundo y ver la luz de nuestro Señor Jesucristo, su gracia, su favor, como tú dices, una persona próspera, una persona con una hija caminando en los caminos del Señor. ¿Qué más le pide uno, Dios santo, a la vida? Con salud, conociendo los principios de la palabra. Y ahora, Jessica Carolina, es seguir en ese camino sin apartarte a izquierda ni a derecha, sino hasta que el rapto de nuestro Señor Jesucristo venga, o la muerte. Uno no sabe cuál de los dos va a venir primero. Estamos creyendo por el rapto de la iglesia, pero nosotros continuamos en ese camino, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos, siéndole agradables a Dios en todo, comprendiendo principios y aplicándolos, reformando, transformando, corrigiendo. Hay muchas cosas en uno que uno mantiene como en ajuste. Nadie está completamente ajustado, pero seguimos hacia la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, cada día con la intención de nuestro corazón de transformarnos para ser más como Él. Pues me encanta, Jessica Carolina. Le damos gloria a Dios por tu testimonio, por tu vida, por lo que has logrado en el camino del Señor. Gracias a Dios por tu hija, por la perseverancia, la constancia que has mantenido. ¿Y qué consejos le das a alguien que está del otro lado donde tú estabas? Mira la cámara y háblales a esas personas que estaban en tu lugar antes. Bueno, yo les digo que busquen a Dios. O sea, solamente necesita hablarles, como que Dios, venme aquí y Él los va a guiar, porque así hizo Dios conmigo, me guió a Iglesia Palabra Pura. Si están viendo en este programa, escuchen los audios, escuchen los audios porque son muy buenos, o sea, le revelan a uno toda la ignorancia en el que el mundo uno está, pero hay esperanza y en Él la está. Entonces es solamente que le diga a Dios, venme aquí, muéstrase, y Él se mostrará, Él hará la obra y lo encaminará a una gran victoria. Y dígales, no se demoren un año en escuchar los audios. Así no se demoren un año, porque van a cometer muchos errores, y cuando uno vive en obediencia en Dios, aprendemos que es para nuestro bien, para que nos cuida. Exactamente, no era el Dios controlador, era un Dios que nos amaba y que nos daba los parámetros de nuestra vida, en donde en esos parámetros encontramos la bendición de Dios, la vida en abundancia que Jesucristo vino a ganar por nosotros. Le damos muchas gracias, Jessica Carolina, por contarnos tu vida, porque alguien se encuentra en el mismo lugar que tú, que no sientan vergüenza, sino que no sientan vergüenza a buscar a Dios, que sí sientan vergüenza del pecado, sí, estoy diciendo que no sientan vergüenza de buscar a Dios, porque Dios está con su mano derecha extendida en Jesucristo para levantarnos del mundo de pecado y sacarnos a la luz. Dios los bendiga, nos vemos en un próximo Conversaciones Palabra Pura con otros testimonios de miembros de Iglesia Palabra Pura. Hasta pronto, bendiciones, bye bye. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto, te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales, alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR.
Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.